Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis y memoria acerca sobre la historia política, social y económica de Colombia, donde recorreremos los grandes cambios que marcaron a Colombia durante el siglo XX. Hoy abordaremos tres dimensiones fundamentales: el proceso de modernización del país, la configuración de los conflictos armados desde los años 50 y el impacto político de la Constitución de 1991 en las élites tradicionales. Un siglo convulso de avances y fracturas que hoy define nuestro presente. Acompáñame. La modernización en Colombia en el siglo XX no fue un proceso homogéneo a nivel económico. Se vivió una transición paulatina de una economía rural hacia una economía mixta, impulsada por el café, el petróleo y más tarde por la industrialización urbana. Según el historiador Sáenz Rodner, 1997, entre los años 30 y 60, el Estado colombiano promovió políticas de sustitución de importaciones, fortaleciendo una burguesía industrial en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. A nivel social, esta transformación generó migraciones masivas del campo a la ciudad, creando cinturones de pobreza y nuevas formas de organización social. En este contexto surgen también movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, indígenas y campesinos que comienzan a disputar espacios de poder. En el plano político, la centralización del poder, el bipartidismo liberal y conservador y la exclusión de otras voces políticas alimentaron tensiones que más adelante derivarían en violencia. Conflictos armados desde los años 50. La violencia en Colombia no es reciente. En la década de 1950, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán detonó una ola de violencia partidista conocida como la violencia. Esto dejó más de 200.000 personas muertas. En un intento por detener esta sangrienta confrontación entre liberales y conservadores, se instauró el Frente Nacional, un pacto político entre los dos partidos tradicionales para alternarse el poder de forma equitativa durante 16 años. Esta práctica duró desde 1958 hasta 1974. Este acuerdo eliminó temporalmente la competencia electoral entre partidos, repartiendo ministerios, gobernaciones y alcaldías de forma paritaria. Si bien logró cierta estabilidad institucional, el Frente Nacional también cerró la puerta a la participación política de nuevos movimientos sociales y sectores emergentes como los indígenas, los campesinos, los estudiantes y también el sector obrero. De esta exclusión política nacieron las guerrillas FARC, ELN, EPL. Surgieron en los años 60, influenciados por la Revolución Cubana y la represión estatal. Según Herreras Contreras 2019, muchos excombatientes vieron las armas en una vía para lograr las reivindicaciones sociales que el sistema político no les negaba. Con el paso de las décadas, el conflicto se complejizó. Narcotráfico, paramilitarismo, corrupción y desplazamiento forzado transformaron el rostro de nuestro país. Procesos de paz. Los procesos de paz en Colombia han sido intentos fundamentales del Estado para cerrar las profundas heridas dejadas por más de 5 décadas del conflicto armado. Desde los años 80, en el gobierno de Belisario Betancur, se comenzó un proceso formal de diálogo con las guerrillas, siendo este el primer intento de reconciliación. A partir de ahí, se sucedieron diversos intentos de alcanzar la paz a lo largo de las décadas. Aunque algunos acuerdos, como la desmovilización del M-19 en los años 90, marcaron un hito importante, otros como los fallidos diálogos del Caguán
bajo el gobierno de Andrés Pastrana, demostraron las dificultades del Estado para garantizar la implementación efectiva de los acuerdos. Sin embargo, fue bajo el gobierno de Juan Manuel Santos que se logró la firma de los históricos acuerdos de paz en La Habana en el año 2016, que pusieron fin a más de 50 años de conflicto armado con las FARC. A pesar de estos avances, uno de los puntos más críticos ha sido la falta de garantías de la seguridad para los desmovilizados y la tardía de la implementación de muchos de los compromisos establecidos. Los combatientes y las comunidades afectadas han sido víctimas de reacciones violentas por parte de los actores armados al margen de la ley. Reformas, especialmente las rurales, han sido implementadas a un ritmo mucho más lento de lo que se esperaba. La violencia política en Colombia ha sido estructural y cualquier intento de paz no solo debe centrarse en los acuerdos entre el Estado y los actores armados, sino también en transformar las condiciones sociales, económicas, también políticas que perpetúan la violencia, como la desigualdad, la falta del acceso a las tierras y la ausencia de una justicia efectiva. Constitución de 1991. La Constitución de 1991 fue un avance importante en la historia política de Colombia, marcando una apertura democrática significativa. Reconoció los derechos fundamentales de la diversidad étnica y cultural, promovió la descentralización. No obstante, como señala Calle Mesa en el 2007, esta nueva Carta Magna convivió con un país en guerra, donde los derechos de las comunidades rurales seguían siendo vulnerados y muchas veces ignoradas. Pese a estos retos, la Constitución impactó profundamente el imaginario de las élites al enfrentarlas con una ciudadanía cada vez más demandante de derechos, justicia social y una mayor representación política. Reflexión final. El siglo XX colombiano fue testigo de un continuo choque entre el impulso hacia la modernización y la resistencia al cambio. Una lucha que se reflejó tanto en las estructuras políticas como las sociales. Fue una época marcada por avances, pero también por profundas exclusiones y violencias. Hoy, cuando el país se enfrenta a nuevos desafíos y debates sobre reformas, los ecos de la historia siguen presentes. Cada paso hacia la paz, hacia la justicia social, continúa siendo parte de un proceso sin fin, donde cada decisión colectiva puede definir nuestro futuro. Gracias por acompañarnos a este espacio sobre la historia política, social y económica de Colombia. Los esperamos en un siguiente momento. Muchas gracias.